¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros, ¿no? Recordemos que en el video pasado hablamos sobre la luz emitida por los cuerpos celestes, es decir, por las estrellas, los cuásares y las galaxias, que pues son un conjunto de muchas cosas, ¿no? Bueno, en este video vamos a hablar de unas cuestiones más locales, fenómenos donde la Tierra se involucra directamente. Y bueno, estos fenómenos se dan principalmente por la cuestión de la luz, los cuerpos emisores y los cuerpos que reflejan la luz, pero también tiene que ver la gravedad. Y bueno, debido a la gravedad, pues los cuerpos celestes se mueven de tal manera que, bueno, tienen posiciones en donde la luz pues se corta o hace que unos objetos sean más opacos, etcétera, etcétera. ¿A qué fenómenos me refiero? Pues vamos a hablar de lo que son las fases de la luna y vamos a hablar de lo que son los eclipses. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar primero de lo que es la órbita de la luna, porque la descripción de esta nos va a servir a nosotros para poder entender a los dos fenómenos de los que vamos a hablar, que son las fases de la luna y los eclipses. Bueno, la órbita de la luna se puede definir como una elipse de baja excentricidad, es decir, es casi un círculo. El valor de esta excentricidad es de 0.054. La distancia promedio que hay entre la luna y la Tierra es de 384.402 kilómetros. Y esta distancia pues es clave porque debido a ello pues podemos ver a la luna al tamaño que la observamos en el cielo. Esta órbita tiene una inclinación de 5 grados, es decir, hay un punto en donde la luna está un poco más arriba de la Tierra y hay otro punto en donde se encuentra más abajo. También esto va a ser clave porque va a haber dos puntos en los cuales la luna y la Tierra, podríamos decir, se encuentran de manera paralela o lineal, y a estos puntos se les va a llamar nodos, y en esos nodos es donde se pueden producir los eclipses. Bueno, la luna va a girar alrededor de la Tierra en un periodo de revolución de 27.32 días, al cual se le va a llamar un mes sideral. Es muy importante esto porque el movimiento que va a tener la luna va a ser de oeste a este, es decir, va a ser un movimiento antihorario. Y junto con el movimiento de la Tierra de traslación alrededor del Sol, el cual se inclina 1 grado por día, pues esto ¿qué va a generar? Pues va a generar que en algún momento tanto la luna como la Tierra y el Sol se alineen, provocando la formación de los eclipses. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista, de las fases de la luna, ¿qué es lo que sucede? El periodo de rotación de la luna es exactamente igual al periodo de traslación sobre la Tierra, es decir, de 27.32 días. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros siempre vamos a observar la misma cara de la luna, y eso se debe a que tanto el movimiento de rotación y traslación es el mismo, y lo único que va a suceder es que dependiendo de su posición con respecto del Sol, esta cara a veces se va a ocultar completamente, o la cara se va a reflejar, o el Sol más bien va a reflejar su luz sobre la cara de la luna totalmente, o va a haber ocasiones que una parte va a estar oscura y otra parte va a estar con luz. Y eso da como consecuencia pues las fases de la luna. Hablemos entonces de lo que son las fases de la luna. Bueno, a medida de que la luna orbita alrededor de la Tierra, pues parece que continuamente cambia de forma, pero esto es el resultado de que, dependiendo de la posición de la luna y dependiendo de la posición del Sol, hay ocasiones que la luz se está reflejando sobre la cara de la luna, hay veces que pues solamente se refleja una parte mientras que otra parte está oscura, o hay veces que la luna está completamente oscura. Esto se va a conocer como las fases de la luna, que son el resultado de su movimiento y de la luz solar que se refleja en su superficie. Y bueno, también es muy importante tomar en cuenta que las fases de la luna no son más que ángulos desde los que las personas en la Tierra estén viendo la parte iluminada de la luna. Es muy importante tomar en cuenta que
pues dependiendo de la posición en la que nos encontremos, dependiendo la posición de la luna, tomando en cuenta que el ángulo es de 5 grados de inclinación y tomando en cuenta la posición del Sol y de la Tierra en el movimiento de traslación, pues va a haber regiones en donde se van a ver las fases de la luna quizás mejor y en otras no se van a ver tanto. Y entonces, pues bueno, esto es un fenómeno que inclusive podríamos definir como relativo en parte. Bueno, mientras la luna se mueve para realizar estas fases, pues este tiempo va a ser más largo que su periodo de rotación. A esto se le va a conocer como un ciclo lunar o un mes sinódico, el cual va a durar 29.5 días. En esos 29.5 días se van a observar todas las fases de la luna. Bueno, en sí son 4 formas conocidas, o más bien son 4 fases de la luna las que conocemos. Sin embargo, existen fases intermedias, las cuales van a variar del porcentaje de iluminación que tenga la cara visible de la luna. Cada una de estas fases principales va a durar aproximadamente 7.4 días. ¿Cuáles van a ser estas fases? Bueno, estas fases van a iniciar con lo que conocemos como la luna nueva. La luna nueva va a ser cuando la cara de la luna está opuesta al sol, es decir, el sol no refleja su luz sobre esta cara y eso da como resultado que la luna no se observe. Al no observarse, pues bueno, va a empezar su movimiento y va a pasar a la siguiente fase que se va a llamar como luna nueva visible. Bueno, esta luna nueva visible pues es una semifase, por así decirlo, donde pues la fase oscura va a ser más grande, pero poco a poco va a aparecer la luz del sol proyectada sobre la cara y vamos a llegar a la siguiente fase, que es el cuarto creciente. En el cuarto creciente vemos la parte derecha de la luna iluminada, mientras que la parte izquierda pues está todavía sombreada. Poco a poco esta luz reflejada va a ir creciendo, de tal manera que la sombra va a ir disminuyendo y vamos a llegar a lo que se conoce como la luna llena. ¿Qué es lo que pasa en la luna llena? La luna llena es cuando la luna se encuentra en uno de los extremos de la órbita, mientras que el sol se encuentra en el otro extremo. Debido a que la inclinación de la órbita de la luna es de 5 grados, pues la luz del sol se proyecta totalmente sobre la luna y entonces la Tierra no interfiere y por eso podemos observar su cara. Posteriormente va a venir lo que conocemos como la luna gibada menguante. Poco a poco va a ir creciendo la sombra, pero todavía es mayor la reflexión de la luz sobre la cara de la luna. Va a llegar un momento en el que la sombra ahora va a estar del lado derecho de la luna, mientras que la parte iluminada va a estar del lado izquierdo, y a eso le vamos a conocer como el cuarto menguante. Eso se debe a que, como el movimiento de la luna bueno, es antihorario, pues poco a poco se va a ir acercando hacia el sol, y al irse acercando hacia el sol, pues entonces vamos a tener lo que es la luna menguante, donde la sombra de la luna es mucho mayor que la parte iluminada, y una vez más nos encontramos con lo que va a ser la luna nueva. Todo esto va a ser en un periodo de 29.5 días. Esto es muy interesante porque, bueno, muchas culturas alrededor del planeta a través de la historia, pues han relacionado las fases de la luna con ciclos biológicos, ciclos inclusive religiosos, y las fases de la luna han sido determinantes para muchos fenómenos culturales y sociales. Si lo vemos desde el punto de vista científico, pues bueno, nosotros tenemos que hay ocasiones que el cielo está más iluminado porque pues la luna o la cara de la luna está reflejando la luz del sol. Ahora vamos a hablar de uno de los fenómenos astronómicos que más han impactado a la humanidad, que han causado asombro y que han sido tomados en cuenta para muchos procesos religiosos, culturales, y que bueno, actualmente, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, llaman bastante la atención. Y me refiero a los eclipses. Bueno, de manera general, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es cuando un planeta o un satélite se interpone en el camino de la luz del sol. En el caso de la Tierra,
¿Qué es lo que sucede? Ya sea que la luna se interponga entre la Tierra o el Sol, o que la Tierra se interponga entre el Sol y la luna, y eso va a dar como consecuencia la formación de eclipses. ¿Cuáles son estos dos tipos de eclipses que existen? Bueno, vamos a tener primero lo que es un eclipse solar. El eclipse solar es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, dando como consecuencia que la luz del Sol no llegue completamente a la Tierra. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, un eclipse solar se tiene que dar durante el día. Y bueno, la luna va a llegar un momento que, curiosamente, debido a la distancia que tiene con la Tierra y la distancia del Sol con la Tierra, que es de 150 millones de kilómetros, pues va a dar como resultado que la luna tape totalmente al Sol, o que, bueno, la sombra en algún punto llegue a taparlo parcialmente. Ese es un fenómeno bastante curioso que ha asombrado a la humanidad. Bueno, este eclipse solar, ¿qué va a provocar? Bueno, va a provocar que en algunos momentos, pues la luna no tape totalmente al Sol, solamente hay una pequeña sombra o una sombra considerable, y a eso lo vamos a definir como un eclipse parcial. Este eclipse parcial, pues bueno, se puede observar en distintas regiones del planeta. Todo va a depender de la posición en la que nos encontremos y donde se encuentre el Sol y la luna al momento de que se lleve a cabo. También vamos a tener lo que es el eclipse total, que el eclipse total es cuando la luna tapa totalmente al Sol, y esto va a provocar que en alguna región del planeta parezca que es de noche. Este fenómeno solamente se puede dar en una pequeña porción porque la sombra de la luna es muy pequeña. Bueno, en sí la luna es muy pequeña y solamente una pequeña porción del planeta va a sufrir un eclipse total, mientras que en otras regiones del planeta se va a observar como un eclipse parcial. En un determinado punto de la Tierra, este eclipse total ocurre cada 375 años. En el caso de México, ocurrió en julio de 1991. Y bueno, va a tardar mucho tiempo y más bien no nos va a dar vida para que volvamos a ver un eclipse total. Ahora pasemos a lo que es un eclipse lunar. Un eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre la luna y el Sol, y eso va a impedir que la luz del Sol llegue a la luna. Este eclipse se tiene que dar en la noche, y bueno, la luna en este caso tiene que estar del otro lado del Sol para que sea luna llena y entonces desaparezca por completo la luz reflejada debido a que la Tierra está cubriéndola. Este tipo de eclipses lunares pues se van a dar en un momento en el que la luna se encuentre en uno de los nodos, pero también debido al ángulo de inclinación del movimiento de traslación, donde tanto la luna como la Tierra y el Sol se encuentren alineados, que va a dar como consecuencia que la sombra de la Tierra haga que la luna se vea de color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Y ahí es donde se corrobora lo que es la teoría de la relatividad general, donde la luz se deforma o cambia su curvatura debido al fenómeno gravitatorio. Bueno, este tipo de eclipses no puede ocurrir todos los meses porque, repito, dependiendo de la posición que tenga la luna, el Sol y la Tierra, pues va a haber ocasiones que pues la Tierra no va a tapar al Sol, pero bueno, al no taparlo, pues se va a observar ya sea alguna de las fases de la luna o la luna llena inclusive. En una misma zona, un eclipse lunar se puede dar cada 2.5 años en promedio, que se vea de manera impactante. Este tipo de eclipses, al igual que los eclipses solares, pues han sido objeto de estudio, objeto de análisis y han sido bastante asombrosos. Bueno, como ustedes podrán haberse dado cuenta, pues el análisis de los eclipses tiene que involucrar varios factores, entre ellos factores geométricos, matemáticos, factores de la gravedad, factores de la luz, y dependiendo de la posición de la luna, la Tierra y el Sol, pues se pueden manifestar estos eclipses. Regresando un tanto a las fases de la luna, pues también
tenemos que tomar en cuenta estos factores. Bueno, sin duda los eclipses, como lo había mencionado, han sido objeto de estudio y han sido objeto de asombro. Inclusive, algunas culturas alrededor de la Tierra han podido medir los eclipses y el tiempo que va a haber entre uno y otro. Una de las culturas que hizo esto en primera instancia fue Mesopotamia. Los mesopotámicos ya podían medir o calcular aproximadamente cuándo iba a ocurrir un eclipse solar y otro eclipse solar. A eso se le conocía como el ciclo de Sairos. Mientras que en la región de Mesoamérica, la mayoría de las culturas, pero haciendo alusión principalmente a los mayas inclusive ya tenían predicciones muy cercanas de cuándo iban a ocurrir estos eclipses. Desafortunadamente no tenemos los documentos donde podríamos detectar cómo llevaron estos cálculos, pero hay algunos códices como el Códice Dresde, el cual vienen la calendarización de cuándo van a ocurrir los eclipses, no solo de los eclipses, sino de los movimientos de Marte, los movimientos de Venus, los movimientos de la Luna y los movimientos del Sol. Sin duda alguna, tanto lo que son las fases de la Luna como los eclipses han sido fenómenos astronómicos que han influido no solo en la vida de la Tierra, sino que han influido de manera importante en la sociedad y los grupos humanos. Bueno, una vez que hemos hablado de manera muy breve de lo que son estos fenómenos astronómicos, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que me van a entregar es un resumen y me van a hacer un cuadro comparativo de lo que son ambos fenómenos. Es decir, van a comparar lo que es las fases de la Luna, lo que es un eclipse solar y lo que es un eclipse lunar. Esto me lo van a entregar el día que vean el video. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario para poder optimizar o mejorar estos videos, pues háganmelo saber. Y bueno, yo me despido de ustedes y que haya la mejor de las vibras.